Analicé estadísticamente los 5 países en donde los locales son más groseros de acuerdo a Reddit y esto fue lo que encontré. Pero esto no fue sencillo y tengo que dar algo de trasfondo. Me encontré con esta popular publicación de Reddit con 871 comentarios en el que se pregunta cuál es el país con la gente más grosera. Y yo quería hacer mi versión con una encuesta pagada hasta que vi que Facebook ya no te permite hacer eso. Acorralado, derrotado y sin saber qué hacer, decidí acudir al gran oráculo del siglo XXI, ChatGPT. Con un prompt, quizá fueron más prompts, logré que desarrollara un programa que por fin me ayudaría a determinar cuáles son los 5 países más groseros. Lo pegamos en un editor de textos, hacemos una pequeña modificación y le damos vida al pequeño Frankenstein. Lo que este programa debería hacer es que, yo tengo un montón de texto feo y entonces el programa debería crear una lista con los nombres de los países y ciertas ciudades. Oh, por Dios, funciona. Luego, al dar clic en este botón, debería darme una hoja de cálculo con la lista de los países y ciudades recolectados. Y wow, pues nada, lo hizo a la perfección. Ok, al final recolecté los datos de 4 publicaciones de Reddit similares y terminé con este gráfico que contiene los países de los que hablaremos en este video en orden del menos mencionado al más. Quiero abrir un pequeño paréntesis para aclarar de que estoy consciente de las limitaciones de este tipo de análisis, así que elaboré un texto detallando las limitaciones. Entre estas limitaciones tenemos sesgo de selección, falta de contexto, problemas de subjetividad, extracción automatizada, tamaño de muestra, falta de análisis de sentimientos y sesgo del idioma. Pero eso es solo por diversión, no es realmente un artículo científico, así que vayamos con el flow. Y en el número 5 tenemos a Italia, la pizza, la lasaña, la pasta, il gelato, la delizia. Un tanto inesperado, pero Italia entró a la lista. Sin embargo, se necesita contexto para entender el porqué. Por lo que estuve investigando, Italia tiene un problema gordo con la emigración, principalmente en lugares muy turísticos. En concreto, se suele hablar mucho, por ejemplo, de Venecia. La afluencia turística es tanta que muchos locales no miran ya con buenos ojos a los turistas, ya que su presencia ha causado estragos en la economía del lugar. Por ejemplo, el exceso de Airbnbs hace que sea prácticamente imposible buscar una casa para rentar. Esto ha causado desplazamientos, sin mencionar que la ciudad tiene serios problemas con las inundaciones actualmente. En mi experiencia, la gente de Italia que he conocido ha sido muy amable y no tengo ninguna referencia de este tipo. Para ser justos, muchas otras personas también comentan haber tenido increíbles experiencias en Italia. Parece ser que este tema de los italianos siendo groseros se limita principalmente a lugares turísticos muy concretos. El número 4 es aún más sorprendente que el número 5. ¿Canadá? ¿El país más amable del mundo? Pero, al indagar en los comentarios, pude encontrar la razón. No es que la gente piense que los canadienses son groseros. Al parecer se refieren específicamente a la gente de Quebec. Muchos usuarios de Reddit comentan que esta región de Canadá es como una especie de excepción a esta regla de que los canadienses son las personas más amables del mundo. Todo parece tener algo que ver con el idioma, de hecho. Algunos usuarios comentan que en Quebec se siente como si percibieran como menos a aquellos que solo hablan inglés. Lo cual de hecho también es una parte importante de la ecuación, ya que esta publicación es en concreto en inglés. Esto implica que una gran parte de los que comentan, por ejemplo, son estadounidenses. Y aquí un problema que describe alguien que vive en Quebec. Para ser justos, una gran cantidad de jóvenes estadounidenses muy desagradables vienen a Montreal a divertirse, emborracharse, conseguir p***tas. Así que algunas personas tienden a asociar todo lo estadounidense con ese tipo de personas, lo que obviamente está mal. En lo personal, nunca he conocido a un quebecois, así que no tengo realmente una opinión sobre el tema, pero parece ser que esta región de Canadá, para muchos es como si fuera otro país totalmente diferente. El número 3 quizá te sorprenda, pero te sorprenderá que no esté en el número 2 o 1, es Estados Unidos. Estados Unidos es ampliamente mencionado, aunque de una forma algo extraña. Parece ser que el consenso general es que en Estados Unidos simplemente hay de todo, desde la gente más grosera y mala leche que te puedas imaginar hasta la gente más amable y dulce. Los usuarios de Reddit concuerdan en que hay un contraste muy grande en cómo actúan los estadounidenses. Y en el número 2 tenemos a China. Este punto quizá no es tanto para sorprenderse. Cruzarse las líneas, estornudar o toser, entre otras cosas, han hecho que los chinos ganen una mala reputación debido a su forma de comportarse en público. El consenso parece indicar que se considera que la gente de China suele tomar una actitud muy egoísta sin tomar en consideración a las demás personas. De hecho, a mí me pareció muy interesante que algunos usuarios le atribuyen este comportamiento a ciertos aspectos históricos.
Un usuario, por ejemplo, escribe un análisis partiendo de la revolución cultural que ocurrió durante el reinado de Mao en China. Explica cómo la historia y cultura del país estaban impregnados de tradición y una estructura social rígida, pero estas fueron purgadas durante la revolución, lo que llevó a la erosión de la sociedad y los valores tradicionales chinos. Esta agitación condujo a una mentalidad de supervivencia, y a medida que la economía mejoraba, la gente comenzó a buscar a otros que tenían prosperidad económica y a emular su comportamiento, lo cual implica en gran medida comprar cosas caras y viajar solamente por estatus. Los turistas de China continental ahora viajan a varios países, en gran parte por el tema del estatus social, por lo que se puede percibir como que no les importan mucho las costumbres locales y pueden llegar a comportarse de una forma que en esta parte del mundo se considera irrespetuosa o inapropiada. Y al parecer por mucho y el indiscutible primer puesto se lo lleva sorprendentemente Francia. ¿A que no se esperaban esto? Pero tiene sus sutilezas. Primero que nada hay que considerar que la mayoría de las personas que comentaron en la publicación son nativos angloparlantes. Y bueno, no es en absoluto por criticar, simplemente considero que no tienen la misma motivación para aprender otros idiomas que otras nacionalidades, ya que bueno, el inglés se considera como el idioma universal, pero personalmente he conocido gente de Francia que genuinamente detestan que la gente hable en inglés como si nada sin tomar en cuenta que están en un país francófono. De hecho, esto se menciona frecuentemente. Si por lo menos haces el intento de hablar el idioma, los franceses son algunas de las personas más amables del mundo. Entonces, un consejo para los latinos que quieran viajar a Francia: aprendan lo básico del idioma del país y seguramente van a tener una buena experiencia. Todos los países aquí mencionados tienen comentarios tanto positivos como negativos. La verdad es que no es muy acertado catalogar a toda una población por el comportamiento de algunos. También, algo muy importante a destacar es el aspecto del idioma. Entre las limitaciones se menciona el sesgo del idioma. Existe un sesgo porque la mayoría de los comentarios vienen de angloparlantes nativos. Y curiosamente se mencionan muy poco los países de habla inglesa. Prácticamente el único país angloparlante que se mencionó fue Estados Unidos. Sé que también se menciona Canadá, pero es en concreto Quebec, que es la parte francófona del país. Estoy seguro de que una gran parte de esos malentendidos se deben a la barrera del idioma. Hablando el idioma es como realmente puedes entender la forma de pensar, costumbres y tradiciones de un país, y es algo a lo que muchas veces no se le da importancia al viajar.